Hola, mi nombre es Marcos Argandoña y te doy la bienvenida al video explicativo correspondiente al mapa conceptual de programación para dispositivos móviles. En esta oportunidad se solicitó desarrollar el concepto de desarrollo de aplicaciones móviles, para lo cual se otorgaron una serie de conceptos los cuales han sido ordenados de forma jerárquica y de manera que todos queden encasillados en el lugar que pertenecen, de acuerdo a la función que prestan para el desarrollo de aplicaciones. Bueno, y para explorar los elementos involucrados en el desarrollo de aplicaciones móviles para Android, comenzaremos con el núcleo de nuestro entorno de desarrollo, el cual sería Android Studio. Android Studio es un entorno de desarrollo integrado, o IDE. Es una herramienta esencial para construir aplicaciones Android de manera eficiente, ya que proporciona un entorno unificado para el diseño, codificación, depuración y más. Este destaca por tener una interfaz de usuario intuitiva que facilita la navegación e interacción con las herramientas. Además, dentro de sus principales características, destaca que posee un emulador integrado, soporte para múltiples versiones de Android y la capacidad de gestionar dependencias. Además, cuenta con integración directa con los servicios de Google, lo que permite un desarrollo más rápido y eficiente. Y Android Studio se compone de todos los conceptos que están en color azul, los cuales vamos a desentramar a continuación, partiendo con los componentes de aplicación. Estos forman la estructura y la lógica de nuestra aplicación Android. Estos son los pilares sobre los cuales construimos experiencias interactivas y funcionales. Partimos con el primer concepto, que es Activity, la interfaz del usuario. En Android, una Activity representa una pantalla con la cual el usuario puede interactuar. Por ejemplo, si tienes una aplicación de noticias, podrías tener una Activity para que la lista de noticias y otra para leer una noticia en específico. Los services son la lógica en segundo plano. Este componente realiza operaciones en segundo plano sin interferir con la interfaz del usuario. Por ejemplo, en una aplicación de reproducción de música, un service podría gestionar la reproducción de música mientras el usuario navega por otras secciones de la aplicación. Continuamos con los layout y container receiver. Estos definen la estructura visual de la interfaz de usuario, y container receiver es un contenedor que puede recibir información de otros componentes. Por ejemplo, imagina que una aplicación de redes sociales. El layout define cómo se verá un post, y el container receiver podría recibir datos del servidor sobre nuevos comentarios. Continuamos con las notificaciones, las cuales son interacciones no intrusivas. Las notificaciones permiten informar al usuario sobre eventos importantes sin interrumpir la actividad actual. Por ejemplo, en una aplicación de mensajería, una notificación podría avisar sobre un nuevo mensaje recibido. Dentro de las notificaciones de Android, podemos destacar las notificaciones básicas, las cuales muestran un mensaje simple y puede incluir un título y un texto, notificaciones extensibles, las cuales permiten mostrar más información al expandirse, notificaciones con acciones, las que permiten al usuario realizar acciones directamente desde la notificación sin abrir la aplicación, las notificaciones agrupadas, las cuales son varias notificaciones en la misma aplicación, lo que facilita la gestión para el usuario, y las notificaciones con imágenes y multimedia, las que permiten incluir imagen y contenido multimedia en las notificaciones. Ahora pasaremos al almacenamiento de datos, siendo SQL el motor de base de datos relacional para Android. Comencemos con SQLite. Es un motor de base de datos relacional incorporado en el sistema Android. Por ejemplo, una aplicación de tareas, SQLite podría utilizarse para almacenar la lista de tareas, con detalles como nombres, fechas de vencimiento y estado. Las ventajas de SQLite en Android es que destaca su ligereza, eficiencia y soporte para transcripción de ACID. También destaca el manejo de operaciones CRUD, que permite el Create, Read, Update and Delete. También permite el mapeo de objetos relacionales, el cual facilita la interacción con la base de datos mediante la representación de objetos en lugar de consultas SQL. Ahora continuamos con el intercambio de datos. Este se hace mediante JSON y XML. Estos dos formatos son esenciales para transmitir datos entre componentes de la aplicación. Por una parte, JSON es un formato ligero y fácil de leer y se utiliza comúnmente en el intercambio de datos. Por otro lado, XML es otro formato utilizado en el intercambio de datos, especialmente en la configuración de aplicaciones y servicios web. ¿Cuál es la importancia en la comunicación entre cliente y servidor? Bueno, JSON y XML facilitan la comunicación efectiva entre clientes, cuál sería nuestra aplicación, y el servidor. Por ejemplo, en una aplicación de comercio electrónico, la información del producto podría enviarse desde el servidor y el cliente en formato JSON, incluyendo detalles como nombre, precio y disponibilidad. Ahora nos adentramos al crucial mundo del control de las versiones. Mantener un historial organizado de cambios es esencial para un desarrollo eficiente y colaborativo. Para esto tenemos GitHub como una plataforma de control de versiones. GitHub es una plataforma líder en el control de versiones. Nos brinda herramientas poderosas para controlar la gestión del código fuente de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, imagina que trabajamos en una aplicación de gestión de tareas y queremos implementar una nueva función. GitHub nos permite hacer un seguimiento de nuestros cambios de manera clara y eficiente. GitHub nos permite repertorios y commits. Un repositorio en GitHub es un espacio donde almacenamos nuestros proyectos, y un commit es una instantánea de cambios realizados. Por ejemplo, cada vez que agregamos una nueva característica o corregimos una de nuestras aplicaciones, realizamos un commit en GitHub para documentar ese cambio.
También permite branch, los cuales son ramificaciones. Esto introduce la idea de las ramas en GitHub, que permiten desarrollar características nuevas sin afectar la versión principal. Por ejemplo, si estamos trabajando en una nueva característica, podemos crear una rama específica en GitHub para desarrollarla sin afectar la versión principal del proyecto. Por último, los pull requests, que son colaboraciones y revisiones de código, el cual permite proponer cambios y revisar el código antes de funcionarlos con una rama principal. Por ejemplo, cuando terminamos de desarrollar una nueva característica, podemos abrir un pull request para que otros revisen y comenten antes de funcionarlo con la versión principal de la aplicación. Ahora pasamos a la importantísima comunicación en red. Comencemos con HTTP. El protocolo fundamental para la comunicación en la web, HTTP permite la transferencia de datos entre clientes y servidor. Por ejemplo, cuando solicitamos información de un servidor, como cargar una página web o enviar datos en un formulario, estamos utilizando HTTP. Seguimos con SOAP, el cual es un protocolo específico para servicios web que utiliza XML para estructura de mensajes. Por ejemplo, una aplicación empresarial podríamos utilizar SOAP para comunicarnos con un servicio web que proporciona datos financieros. Continuamos con REST, el cual sería una arquitectura que utiliza operaciones HTTP estándar de GET, POST, PUT, DELETE para la comunicación entre sistemas. Por ejemplo, en una aplicación de redes sociales podríamos utilizar REST para enviar y recibir datos de perfiles de usuarios. Por último tenemos WSDL, un lenguaje que describe la funcionalidad de un servicio web y cómo interactúa con él. Por ejemplo, al integrar un servicio de mapas en una aplicación de navegación, podríamos consultar WSDL para entender cómo hacer solicitudes y recibir datos de ubicación. Para terminar con el último concepto, seguimos con los servicios de directorio. UDDI, Universal Description Discovery and Integration. Los UDDI son un estándar que facilita la descripción, búsqueda y conexión con servicios web. Por ejemplo, imagina una aplicación de viajes que necesita encontrar servicios de mapas. UDDI puede ayudar a identificar y conectar con los servicios de manera estandarizada. A continuación, se mencionarán algunas de las ventajas de este estándar. Primero, UDDI actúa como un registro centralizado donde los proveedores de servicios web registran información sobre sus servicios. Segundo, UDDI permite a las aplicaciones buscar servicios específicos según sus necesidades. Por último, destaca la relevancia de UDDI en el desarrollo de aplicaciones Android al simplificar la integración con servicios externos. A modo de conclusión, en este mapa conceptual exploramos los fundamentos del desarrollo de aplicaciones Android desde Android Studio hasta la conectividad de servicios externos, los cuales son clave para el éxito e incluyen la comprensión de componentes de las aplicaciones en el uso de SQLite para el almacenamiento de datos, la implementación de formatos como JSON y XML para el intercambio de datos, la colaboración efectiva a través de GitHub para el control de versiones, la comunicación de red mediante protocolos como HTTP, SOAP, REST, WSDL, y la facilitación de la conexión con servicios externos a través de un servicio de directorio como UDDI. Estos elementos se entrelazan para construir aplicaciones sólidas, conectadas y eficientes. Por último, y como reflexión personal, el desarrollo de aplicaciones móviles nativas en Android ha transformado la vida de las personas en diversos aspectos socioeconómicos. Estas aplicaciones han democratizado el acceso a información, impulsando oportunidades de empleo y emprendimiento, facilitando servicios bancarios y financieros, mejorando la productividad, promoviendo la salud y el bienestar, fortaleciendo la conectividad social, facilitando el comercio electrónico, impulsando la educación a distancia, optimizando la movilidad y transportación y fomentando la innovación continua. En conjunto, estas contribuciones han llevado a mejorar significativamente la calidad de vida y el progreso económico para las personas. Bueno, y este ha sido mi video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les sea de total utilidad. Hasta pronto.